Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Licto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de USFQ Law Working Papers. En esta ocasión conversaremos sobre una de las reformas legislativas más polémicas de los últimos tiempos en Ecuador, la Ley Orgánica de Integridad Pública, analizada desde una perspectiva penal. Esta normativa, aprobada en junio de 2025 como ley económica urgente, reformó más de 20 cuerpos legales, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Su objetivo declarado es fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y optimizar la gestión pública. Sin embargo, ha generado amplios debates por sus disposiciones sobre derechos de adolescentes infractores, expulsión de presos extranjeros, estabilidad laboral en el sector público y su cuestionada tramitación bajo el principio de unidad de materia. En este episodio abordaremos, junto con nuestro invitado, las implicaciones penales de esta ley, analizando los cambios que introduce en el sistema de justicia, las controversias que ha desatado y los retos que plantea para el respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos. Para entender mejor este tema, contamos con la ayuda de Nicolás Salas Parra, abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una maestría y una especialización en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, así como estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires y en la propia Universidad Andina. Fue fiscal de Unidad de Casos de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado y fiscal de Pichincha en la Unidad de Delitos contra la Fe Pública. En el ámbito académico, ha dictado cursos de pregrado y posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en universidades como la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad Internacional y la Universidad Internacional SEC. Además, ha sido capacitador en distintas entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía, la Función Judicial y el Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Y sin más preámbulo, comencemos. Desde su perspectiva en el ámbito penal, ¿cree usted que el enfoque de la Ley de Integridad Pública es exclusivamente punitivo o también tiene o incorpora componentes preventivos y restaurativos? Bueno, yo creo que esta ley, la de integridad, entra en un contexto por parte del gobierno nacional de emitir varias normas. La ley de solidaridad es una de ellas, esta ley de integridad, la ley de inteligencia, que deben entenderse en un contexto más amplio. Yo he denominado como a este contexto un contexto más punitivo, ¿sí? Un contexto en el cual se busca reducir garantías, se busca aumentar penas para tal vez de esa manera intentar responder a este fenómeno que vivimos en la actualidad en nuestro país de la profunda inseguridad, del crimen organizado, de delitos más violentos en el Ecuador, y creo que debe analizarse justo en este contexto que le acabo de indicar. Muchas gracias. Entonces, a partir de esta visión, tal vez punitiva, que intenta justamente regular las garantías, podemos entrar en cómo estos cambios afectan en la práctica a quienes ejercen las funciones públicas. ¿Cuál es el impacto real de la Ley de Integridad Pública sobre los funcionarios, considerando que ya existen normas que regulan su responsabilidad administrativa, civil y penal? ¿Estas nuevas sanciones representan un refuerzo efectivo o generan tal vez duplicidades y riesgos de exceso punitivo? Este es un tema interesante porque la Ley de Integridad Pública, además de las consideraciones o de los cambios que se realizan a varios elementos del sistema penal, se crean nuevos tipos penales, se aumentan penas, se incluyen a personas que antes no podían cometer un delito en delitos como el prevaricato, por ejemplo, pero también desde el punto de vista administrativo se van a generar algunos cambios que seguramente van a impactar de manera grave, creo yo, a las actividades que realizan jueces, fiscales y todos los que hacen parte del sistema penal. Por ejemplo, en el caso del delito de prevaricato, este delito que en nuestro país tradicionalmente tenía una regulación, primero una pena hasta 5 años, en segundo lugar que estaba dirigido principalmente a jueces y árbitros de derecho,
ahora se amplía también para poder incluir como sujeto activo de este delito a los fiscales. Y esto obviamente puede generar algunas consecuencias, tal vez las que pensó el gobierno en su momento, que es intentar disuadir a ese funcionario público de que atente en contra de los bienes jurídicos de los ciudadanos, de la tutela judicial efectiva, pero también puede traer consecuencias no pensadas ni por el legislador ni por el presidente de la República. Por ejemplo, tal vez ahora una persona que se sienta afectada por un dictamen fiscal, que no le gustó el dictamen fiscal emitido por el representante de la Fiscalía, tal vez decida presentarle una denuncia por prevaricato. Y esto eventualmente podría aumentar la cantidad de casos en los que los fiscales pasen de investigadores a ser investigados, sospechosos. Y lo mismo pasa en el tema administrativo. Si bien el Código Orgánico de la Función Judicial establece un régimen disciplinario, donde están faltas leves, graves, gravísimas, y que eventualmente esto puede llevar a separarle a un funcionario público de la función judicial, esta ley de integridad trae nuevas faltas gravísimas, dentro de las cuales yo creo que se va a aumentar la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda ir eliminando sí a personas que tal vez no están comprometidas con el servicio público, pero también en esta tal vez depuración del sistema judicial también podrán irse funcionarios que sí están trabajando conforme a la Constitución y a la ley. Por ponerle un ejemplo, en el caso de una falta gravísima que se genera ahora, por ejemplo, cuando un juez pide una medida, cuando un fiscal, o un juez ordena una revisión de medidas cautelares o una sustitución de medidas cautelares como la prisión preventiva, dice la norma sin motivación, sin fundamento, inmediatamente comete una falta gravísima y lo podrían separar. Pero ahí se incorporan elementos de interpretación subjetiva como, si no estoy mal, orden público, seguridad, alerta social, alarma social, que en la práctica suelen ser componentes de las normas que son fácilmente interpretables y, por ejemplo, para el funcionario del Consejo de la Judicatura diga, para mí este caso es un caso de alarma social. Y como este caso de alarma social se ha dejado en libertad a una persona que tal vez sí merecía recobrar su libertad y defenderse en libertad, tal vez digan, no, este caso es para una falta gravísima y ese funcionario separado. Eso por poner un ejemplo, porque cada nueva causal tendrá su análisis y su complejidad. Por ejemplo, el tema de que va a ser muy difícil determinar que un juez o un fiscal, por ejemplo, pertenezcan al crimen organizado. Eso va a ser complejo. ¿Cómo pruebo yo desde el ámbito administrativo de que un funcionario es miembro de una banda, qué sé yo, como los choneros o cualquier otra de las que están presentes en nuestro país? Entonces, estas normas van a generar una complejidad gigante respecto a temas probatorios, posibles injusticias, ¿sí? Más allá de que se entienda que la finalidad sea depurar y tener un mejor sistema de administración de justicia. Muchas gracias. Esto también nos lleva a explorar cómo se integra esta ley con el régimen penal ya vigente, especialmente justo en materias de corrupción. ¿Cómo articula la Ley de Integridad Pública sus disposiciones con los delitos de corrupción tipificados en el COIP? ¿Y de qué manera esta interacción puede potenciar la prevención, la investigación e incluso la sanción efectiva de estos actos corruptos dentro del sector público? ¿Considera usted que la ley introduce realmente novedades que superan o que complementan el régimen penal ya existente? A ver, como le decía en la primera pregunta, esto tiene que analizarse dentro de este contexto punitivo. Y claro, este gobierno le apuesta a una política criminal más punitiva. Y si podemos ir un poquito más arriba, ¿no es cierto? Cuando uno habla de política criminal, se está preguntando cómo el Estado responde al fenómeno delictivo, que es una pregunta básica que tiene que hacerse no solamente el presidente de la República, sino también la función judicial, también el legislador. Y cada uno desde las distintas funciones del Estado tiene una forma de hacer política criminal. Por ejemplo, el legislador, la forma de hacer política criminal es a través de la creación o modificación del Código Orgánico Integral Penal. El presidente a través de la prevención o de la represión, ¿sí? La función judicial, por ejemplo, a través de los fallos o las decisiones que va emitiendo caso a caso. Y nosotros vemos en el contexto actual que desde el legislativo y desde el ejecutivo la tendencia es aumentar las penas, crear nuevos tipos penales, y lo que tendríamos que preguntarnos los ciudadanos en el día a día es si este aumento de penas, por ejemplo, pasar de un delito de delincuencia organizada que antes tenía una pena X y ahora tiene una pena que es más grave que un homicidio. ¿Será que realmente la persona que va a cometer un delito o las bandas delincuenciales están preguntando cuál será la pena para este delito? ¿Será que si suben a 20 años ya no voy a cometer delitos? Si suben a 23 tal vez ya no, o más de 25, es decir, esa lógica de disuadir a partir de una amenaza grave de la pena es efectivo hasta cierto punto, ¿sí? Pero no necesariamente eso como única política de Estado. Para poner o traer el contexto actual, este enfrentamiento del Ejecutivo hacia la Corte Constitucional
generando esta idea de que los jueces constitucionales son enemigos de los ciudadanos porque han suspendido temporalmente los efectos de alguna de estas normas. Me parece a mí ubicar esta discusión en el plano de amigo-enemigo. Es decir, si no estás de acuerdo con mi normativa, básicamente te consideras un enemigo de la sociedad. Y esto es un discurso, a mi criterio, un discurso muy peligroso porque esto, si es acogido por la ciudadanía y después tal vez elevado a consulta popular, puede generar que el Ecuador termine absolutamente desinstitucionalizado, quedemos sin jueces independientes. Y lo peor es que siga siendo absolutamente inseguro. Es decir, seguramente si le plantean a la ciudadanía esto como esta consulta popular, el control político de la Corte Constitucional, como la solución a la inseguridad, seguramente todos los ecuatorianos van a decir que sí. Pero todos sabemos, en el fondo, que contestar o darle la razón o darle el sí al presidente de la República en su consulta popular no va a disminuir los delitos. Yo creo que el presidente de la República, y no solamente el presidente de la República, sino todas las funciones del Estado, deben pensar en la respuesta al fenómeno delictivo de forma integral, de forma articulada, procesos penales más eficientes desde la función judicial, legislación armónica con la Constitución. Hay un montón de reformas penales que podrían realizarse, por ejemplo, por parte de la Asamblea Nacional, y no cada 2 semanas estar aumentando las penas a los tipos penales, que seguramente articuladas con una política criminal desde el Ejecutivo de prevención, por ejemplo, con más acceso a derechos, educación, vivienda, seguramente podrían hacer que estos índices delincuenciales gradualmente vayan descendiendo, pero como le digo, a mí me parece peligrosísima esta dinámica que se está generando por parte del Ejecutivo, porque la independencia, la imparcialidad de los jueces está en riesgo, y ya tenemos experiencias no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que la desinstitucionalización lleva a un régimen totalitario y sin garantías e igual de inseguro. Exactamente. Y justamente hablando de lo peligroso que puede llegar a ser el aumentar la pena a los delitos sin tener como que una meta clara sobre a lo que se quiere llegar con las leyes. Esta ley de integridad pública también introduce unos instrumentos concretos para reforzar la lucha penal contra la corrupción. ¿Cómo cree usted que contribuyen las disposiciones de la Ley Orgánica de Integridad Pública, como el monitoreo patrimonial, los incentivos a la denuncia y la tipificación de delitos, al fortalecimiento de la prueba en procesos penales por enriquecimiento ilícito y lavado de activos? Este es un tema muy interesante porque, a ver, en mi caso personal, yo me gradué hace algunos años, más de 17 años. Ingresé de forma temprana a la función pública. Yo trabajé en fiscalía durante 8 años. Y claro, desde ese acercamiento al sistema penal, donde uno estaba cerca de jueces, de fiscales, uno podía identificar que existían muy buenos elementos, muy buenos funcionarios, pero también muy malos funcionarios. Aquellos que tal vez por algo de dinero vendían sus decisiones al mejor postor, sacrificaban los derechos de las personas por algún tema económico o patrimonial, y a veces era tan evidente, ¿sí? Alguna vez a manera de, no sé si de broma o realmente era un reflejo de la realidad. Algún amigo me decía, si quieres saber efectivamente cuáles son los funcionarios que reciben dinero, ándate a los parqueaderos, identifica en qué vehículos están circulando, identifica qué es lo que tienen. A veces es evidente que algunos funcionarios públicos viven más allá de las posibilidades que les trae un sueldo. Y a mí sí me parece importante que el Estado pueda hacer una revisión periódica, constante, del patrimonio de los funcionarios públicos. Hay que recordar siempre que el servicio público es un servicio a la ciudadanía. Un servicio a la ciudadanía que, si bien en algunos casos tiene una remuneración que tal vez no es proporcional al servicio que se está brindando, el funcionario debe tener absoluta claridad de su misión, de sus límites y sobre todo de esta entrega que debe tener con su trabajo. Yo, con este antecedente, lo que quiero decir es que a mí me parece absolutamente adecuado que las investigaciones patrimoniales, no necesariamente punitivas, ¿sí?, sino preventivas, es decir, que uno pueda saber, por ejemplo, a través de una declaración, qué sé yo, semestral o anual, el patrimonio real de un funcionario, de sus familiares, ¿sí? Porque claro, hay algunos casos en los cuales el funcionario tal vez tiene las cuentas en cero, pero todo su círculo familiar, no sé, anda en vehículos de lujo, tiene propiedades que no se pueden explicar, y yo creo que sí está muchas veces en el pensamiento de la sociedad que el Estado no ha dado respuesta adecuada a esto. Es decir, hay pocos o casi ningún caso de enriquecimiento ilícito, ¿sí?,
Y yo creo que la prevención también puede ir en ese sentido, es decir, una Contraloría tal vez enfocada o con un departamento especial para analizar las declaraciones patrimoniales juramentadas, el cruce de información, ¿sí? Podría hacer que nosotros tengamos como servidores de la función judicial a personas que efectivamente pues vivan de su trabajo, ¿no es cierto?, que hagan bien las cosas y que no utilicen a la función pública como un medio para sus fines económicos, personales o de cualquier otro tipo, porque eso también daña absolutamente la justicia. Exacto, muchas gracias. Y siguiendo con este análisis práctico, nos podemos centrar también en figuras muy específicas que afectan a los operadores judiciales. La Ley de Integridad Pública incorpora nuevas causales de suspensión y destitución, además de endurecer las sanciones para los funcionarios judiciales. ¿De qué manera estas reformas incidirán en la prevención y sanción penal del prevaricato, que ya mencionamos anteriormente, y otros delitos cometidos por servidores públicos, en particular aquellos vinculados al crimen organizado? ¿Qué desafíos cree usted que puedan surgir en su implementación práctica? Hay muchos desafíos aquí que se generarán a partir de la implementación de esta nueva normativa, partiendo desde el Consejo de la Judicatura, ¿no? Si bien esto es un tema que responde actualmente más a lo político que a lo técnico, habrá que observar la integración del Consejo de la Judicatura, no solamente en los vocales, sino en las personas encargadas de la parte disciplinaria. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos a pocos funcionarios o a funcionarios tal vez que no están preparados a responder o a tramitar temas de carácter disciplinario, podemos tener una gran cantidad de funcionarios desvinculados con estas nuevas causales, o tal vez la impunidad en el caso de funcionarios que tal vez no recaban información adecuada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay desafíos probatorios también, porque le ponía también como ejemplo esta nueva causal para separar a un funcionario que consiste en pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. La pregunta es cómo determinar eso. ¿Cómo determinar eso sin vulnerar la presunción de inocencia? ¿Cómo determinar esto a través de algún medio probatorio? ¿Será que el estándar probatorio ahí es muy alto o es muy bajo? Yo me temo que va a ser muy bajo, que tal vez con muy pocos elementos, tal vez con pocos indicios, se pueda concluir que un juez o que un fiscal o que un funcionario judicial pertenezca a un grupo delincuencial organizado y sea separado. Eso inicialmente. Lo segundo es que esta ley de integridad nos trae también una especie de urgencia a través de esta declaratoria de emergencia de la función judicial, que yo me temo será el mecanismo para hacer una depuración express. Yo estoy de acuerdo con que todos los funcionarios deban ser evaluados. De hecho, en la función judicial, jueces y fiscales no han sido evaluados desde hace mucho tiempo, lo cual impide que tengamos o que se le exija calidad más que cantidad a los jueces y fiscales. Pero planificar una declaratoria de emergencia para hacer una eliminación flash de jueces y fiscales a título de depuración e incorporar a nuevos funcionarios también puede traer una serie de complicaciones, porque hay que recordar que este tema de la administración de justicia no es algo en lo que uno, se gradúa de la universidad y va directo a un juzgado. Requiere formación permanente, requiere experiencia. Yo realmente no sé qué termine sucediendo con los funcionarios, ¿no es cierto? Si separan a 1,000, 2,000 funcionarios de golpe, tendrá que llenarse este espacio. ¿Con quiénes van a llenar? ¿Cuáles serán los parámetros de selección de estos funcionarios? La experiencia. ¿Habrá más riesgo entonces de que un funcionario nuevo ingrese a la función judicial y tal vez por el desconocimiento, por la falta de práctica, termine cometiendo prevaricato? Entonces todo este es un círculo que puede complicar en lugar de ayudar. Y siguiendo esta línea de responsabilidades, surge también la pregunta sobre ciertas infracciones específicas. ¿Cómo se califica la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley Orgánica de Integridad Pública? ¿Como un delito penal o como una infracción administrativa? Este es un tema también súper interesante, porque si uno lee las nuevas infracciones administrativas, las gravísimas, uno diría, pero esto también puede ser delito. ¿No habría una duplicidad? ¿No habría ahí tal vez una posibilidad de non bis in idem? A ver, intentemos aclarar un poquito esto, ¿no es cierto? La diferencia entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. En el caso del derecho administrativo, sancionador, disciplinario, también se lo suele llamar, la idea es identificar una vulneración a una norma específica, una responsabilidad objetiva. No nos preguntamos si la persona actuó de forma dolosa, de forma culposa, el funcionario en una de las nuevas formas o de las nuevas faltas gravísimas. Un juez no asistió a una audiencia de forma injustificada. Esto puede acarrearle su destitución, su separación de la función judicial, pero ¿será que eso necesariamente es delito o no es delito? La respuesta es
no me pregunto eso en lo administrativo, me pregunto, ¿la conducta de la persona se adecua a la infracción? Si la respuesta es sí, infracción administrativa. En cambio, en lo penal, nos preguntamos sobre los demás componentes de la infracción penal. Ustedes conocen que el delito, la definición de delito dogmática y también la que está en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal es la conducta típica, antijurídica y culpable, pero lo que distingue sobre todo es la existencia de este componente subjetivo. Es decir, si yo soy funcionario público, incremento mi patrimonio de manera injustificada, que es el requerimiento del delito de enriquecimiento ilícito, pero este incremento injustificado del patrimonio de manera injustificada tiene como origen mis actividades. Por ejemplo, para hacer más o menos algo gráfico el asunto, un funcionario, un secretario de un juzgado. Digamos que un secretario de juzgado gana $30,000 al año. Es decir, que puede tener estos ingresos y justificar ingresos por $30,000 y comprarse un auto, tal vez pagar la entrada de una casa y lo demás. Pero resulta que este funcionario público, este secretario, además de tener esos ingresos, viaja, qué sé yo, una vez por mes a Estados Unidos, trae algo de ropa de contrabando, por decirlo así, la vende y tiene un ingreso adicional al año de $30,000. Ahí hay un incremento patrimonial que no va a ser justificado. ¿Pero será que eso se constituye delito? La respuesta es absolutamente no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el funcionario que, además de recibir sus $30,000 al año, empieza a cobrar a los usuarios $10 por cada ocasión que otorga copias certificadas de un proceso? Y resulta que al final de año, además de sus 30,000, recibe otros $40,000 con motivo del ejercicio de su cargo de secretario. En ese caso sí hay un delito, porque aprovecho mi cargo, lo utilizo a mi cargo para generar un beneficio, el cual está absolutamente injustificado. Entonces esas diferencias creo que son importantes, son claves para que lo administrativo no se convierta en penal. Claro, y que las personas no se trate de una doble punición de la misma conducta. Y esto, claro, ya un poco el tiempo lo dirá al momento de la implementación de esta reforma. Veamos qué dice el Consejo de la Judicatura, cómo interpretan esto los fiscales, los jueces, porque son ellos, los jueces me refiero, los llamados a dar las directrices generales, ¿sí?, de cómo se interpretan las normas en el sistema penal. Si la interpretación es conforme a la Constitución, restringida, que garantiza los derechos, hablaremos de que efectivamente tenemos un ordenamiento jurídico interpretado de manera adecuada. Pero si los jueces empiezan a utilizar la analogía, cogen algún elemento de un tipo penal, lo arman para condenar a una persona o para la impunidad, claro, eso hablaría muy mal de nuestro sistema y ojalá no nos sigamos yendo por esa vía, porque nuestro país está entre aquellos que son o los que tienen menos seguridad jurídica, ¿no? Es un tema sumamente preocupante, sobre todo también para las futuras generaciones de abogados, cómo se entiende, cómo se forman los nuevos abogados, cuáles son los nuevos desafíos del ejercicio de la profesión, de la academia. Yo creo que esto nos ayuda también a reformularnos todo en el ámbito desde lo jurídico y qué vamos a o cómo vamos a seguir construyendo este sistema, o vamos a seguir reproduciendo las viejas prácticas de un montón de años atrás. Exactamente, y esto nos abre también la puerta a un debate sobre un tema súper sensible, que son las medidas que afectan directamente a los derechos fundamentales. Dentro de la ley también se habilita la expulsión de extranjeros vinculados al crimen organizado, incluso sin sentencia ejecutoriada en contextos del conflicto armado interno. Ahora, ¿cómo se armoniza esta disposición con principios fundamentales del derecho penal, justamente como mencionadas, como la presunción de la inocencia e incluso el debido proceso? Esta es una muy buena pregunta, porque nos ayuda a remitirnos a los fundamentos constitucionales del proceso penal. El proceso penal en cualquier sistema democrático tiene dos pilares fundamentales: la inocencia y la defensa. Sin estos dos elementos no existe un proceso penal en un sistema democrático. Puede llamarse cualquier otra cosa, pero no es un proceso penal adecuado. La inocencia, como nosotros conocemos, que a veces puede sonar, no sé, como un concepto sin mucho contenido. Realmente la inocencia tiene 3 reglas. La regla de trato: debo ser tratado como inocente. Esto quiere decir que no me metan a la cárcel antes de tener la sentencia condenatoria. Es básicamente el tema de medidas cautelares. Es interesante también cómo la Corte Constitucional, en una sentencia cuyo número no recuerdo este momento, cuya ponencia fue del doctor Agustín Grijalva, dice que esta regla de trato como inocente no solamente es que no me metan preso, sino también que el trato de inocente es una obligación de policías, jueces y fiscales de, a través de sus espacios de comunicación, sus redes sociales, no induzcan
a la ciudadanía a pensar que una persona ya es culpable. Esa es la regla de trato. La regla de juicio básicamente es, si yo tengo prueba que me ayuda a superar el estándar probatorio, es decir, que yo como juez me convenzo más allá de toda duda razonable de la culpabilidad, declaro la culpabilidad. Y si no, la regla es, si hay duda, ratifico el estado de inocencia, el indubio pro reo. Y la tercera regla es la regla de prueba, es decir, ¿quién prueba que la persona es culpable? El Estado a través de la Fiscalía. Entonces, estas tres reglas son fundamentales y estos tres elementos son fundamentales para, a partir de ellos, construir todo el sistema, no solamente en lo penal, sino también en lo administrativo, por este régimen sancionatorio y disciplinario. Y lo segundo es en la defensa. El primer pilar, inocencia; el segundo, defensa. Derecho a la defensa con todos los componentes del artículo 76, numeral 7 de la Constitución. Tiempo y medios necesarios para la defensa, derecho a la prueba, contradicción, non bis in idem, non reformatio impello, es decir, motivación de las decisiones. Con estos dos pilares fundamentales se construye un sistema penal que respeta las garantías del debido proceso, y se entiende que las decisiones que emanen de un sistema que respete estas dos garantías serán lo más cercano a este ideal de justicia que se puede tener en el Ecuador. Ahora, ya en la parte más concreta, es decir, en estas normas de la ley de integridad, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de esta deportación de personas que están con investigaciones, que están tal vez con una orden de prisión preventiva, y el Estado lo intenta manejar a través de una figura migratoria. Es decir, en mi país estás con prisión preventiva, no me importa si tienes que defenderte de un proceso penal y por eso tienes prisión preventiva en el Ecuador, yo mejor soluciono este tema bajo la figura un poco de la persona indeseable en el Ecuador, te llevo hasta Rumichaca, te pongo en el puente, te hago dar 2 pasitos hacia Colombia y nos vemos. Esto como política de Estado me parece inadecuado, porque ya tenemos, en estos días tuvimos ya la primera persona que ha sido recapturada en el Ecuador. Entonces, si nosotros sabemos que nuestras fronteras son absolutamente permeables, y si yo doy 10, 20, 100 pasos más adelante, tal vez encontraré fácilmente una nueva puerta de entrada al Ecuador. Tal vez yo dejé familia, dejé personas, dejé, negocios pendientes en el Ecuador, y a lo mejor me regreso a donde me encontraba, ¿no es cierto? Y el Estado me liberó, dejó tal vez un delito en impunidad. Esa persona de ese proceso no se podrá defender, y ahora resulta que tendrá que enfrentar una investigación, un proceso del cual le pueden sumar 40 años más. Es decir, no solucionamos nada, ¿no es cierto? Con esta expulsión absolutamente ineficiente, vulneramos garantías, y para mí no tiene sentido desde el punto de vista de la política criminal. Si el tema es vaciar las cárceles de personas que vienen de otros países, hacerlo al menos tocando la puerta de otros países y decir, miren, nosotros tenemos estas personas, verifiquen si estas personas tienen procesos también en su país, para que no salgan o no pasen de la privación de libertad de una investigación a la libertad y después con la posibilidad de regresar. Me parece bastante, no sé si estuvo pensada de forma adecuada, y las consecuencias que ya está trayendo esta medida que vimos todos en el Ecuador, de creo que eran 800 personas que fueron liberadas. No, me parece bastante extraño esta política criminal del Ecuador. Exactamente, y justo por tal vez apresurar la llegada de nuevas leyes económicas urgentes, justamente porque necesitamos regular la seguridad en el país, se genera otra cuestión, que es la claridad de los conceptos utilizados por las leyes. Justamente la ley de integridad pública define con suficiente claridad figuras como conflicto armado interno o vínculo con el crimen organizado. ¿Usted considera que realmente las define con claridad, o existe el riesgo de interpretaciones amplias que vulneren garantías como el principio de legalidad o tal vez justamente el principio de presunción de la inocencia? Claro, yo cuando me refiero a este tipo de normas con motivo del conflicto armado interno en nuestro país, aparece una figura o un tipo penal que, claro, va a ser ahora revisado por la Corte Constitucional, y es este delito de pertenencia a un grupo delincuencial. No sé si quieren que nos parezcamos a El Salvador, no sé si quieren detener a cualquier persona con tatuaje en el Ecuador, pero me parece absolutamente inadecuado. ¿Por qué? Yo doy las razones jurídicas sobre este tema, que tendrán repercusiones prácticas seguramente. Cada vez que un Estado elige cómo se construye la responsabilidad penal, debe decidir entre un montón de cosas, pero entre ellas están: sanciona a la persona por lo que hace o sanciona a la persona por lo que es. ¿Sí? Esto suele reducirse a aquello que se denomina derecho penal de acto y derecho penal de autor. Sanciono por acción o omisión, o sanciono por peligrosidad, pertenencia a un grupo social, características físicas incluso. Y en nuestro país estaba clara esta distinción. En el Ecuador podríamos decir que existe el derecho penal de acto. Eso está en el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. De hecho, ese artículo 22, en el segundo inciso, rechaza
toda posibilidad de derecho penal de autor cuando dice, más o menos, no se sancionará a una persona por cuestiones de peligrosidad, identidad o características personales. Pero resulta que ahora, a partir de esta norma, el hecho de pertenecer o de que un fiscal presuma que una persona pertenece a un grupo delincuencial se va a la cárcel sin hacer nada. Aquí lo que tendríamos que plantearnos es válida esta forma de adelantamiento de punibilidad, porque eso es, o le sanciona a la persona cuando mata, cuando va a disparar, cuando se junta para disparar, cuando compra el arma. Esto se puede discutir porque todas son exteriorizaciones de la voluntad que aparecen en el mundo. Pero ¿qué tal esto de sancionar a la persona antes de que dé el primer paso, antes de que compre el arma, antes de que apunte, antes de que se asocie? Eso le llaman adelantamiento de barreras de punibilidad, pero yo considero que este adelantamiento extremo de las barreras de punibilidad lo que va a generar es absolutamente más detenidos, ¿sí? ¿Cómo sabemos si una persona pertenece a un grupo delincuencial? Me van a decir, bueno, en El Salvador tienen un catálogo de 600 tatuajes más o menos, donde buscan a la persona, le ven en su cuerpo y si tienen una MS-18 o cualquier otro tatuaje que esté en este catálogo, inmediatamente lo detienen porque presumen que es una persona peligrosa y que va a cometer delitos. Y podrían decir, bueno, y por esto El Salvador ahora es uno de los países más seguros de la región. Bueno, habrá que ver este experimento, esta detención de miles y miles de personas en esas cárceles, efectivamente va a dar un resultado a largo plazo. Vamos a ver si esta política criminal de ese país es sostenible, pero tendríamos que pensar si esta política criminal se puede aplicar en el Ecuador y sobre todo, ¿qué problemas normativos tiene esta aplicación de esta política criminal? Yo no estoy para nada de acuerdo con que se prive de la libertad a una persona por sus características, porque todos eventualmente podemos tener estas características y la persona con esas características no quiere decir que se trate de un delincuente. ¿Qué tal si yo me hice un tatuaje en estos días de un lobo? Básicamente estoy condenado entonces a ingresar a una cárcel. El problema del ejercicio del poder punitivo sin límites es justamente que puede convertirse, como lo dice Zaffaroni, en un genocidio a cuentagotas. Y ahora que hablamos de riesgos para las garantías, pasemos al impacto de estas reformas sobre la independencia judicial. La Ley de Integridad Pública plantea como uno de sus principales objetivos el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de justicia a través de nuevas facultades sancionatorias y la posibilidad de declarar una emergencia judicial, lo que permitiría designaciones de jueces sin concurso de méritos. Ahora, desde su perspectiva, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de combatir eficazmente la corrupción en el sistema judicial con la obligación de proteger la independencia judicial y fiscal? ¿Podrían estas disposiciones tal vez generar un impacto negativo en la autonomía de las instituciones, abriendo la puerta a designaciones arbitrarias, presiones políticas o debilitamiento de los controles internos? Usted lo ha dicho, todos esos problemas yo los encuentro que pueden aparecer en nuestro sistema muy rápidamente. Si tal vez los motivos de la ley de integridad fueron institucionalizar, yo diría que con las marchas de estos días lo que se busca es todo lo contrario, desinstitucionalizar, es decir, cooptar todos los poderes, ¿sí? Que cada poder responda al ejecutivo, no a partir de la vía de la coordinación o del diálogo, ¿sí? Sino de la imposición. Y claro, si nosotros lo pasamos, esta idea de institucionalización que tienen a la función judicial es saco a los que me estorban y que ingresen a los que tal vez puedan responder a mis parámetros de lucha contra el crimen. Esto obviamente genera funcionarios absolutamente dependientes, no independientes, ¿sí? Dependientes de lo que diga el Ejecutivo, dependientes de la política punitivista que está en marcha, y creo que aquí los perdedores vamos a seguir siendo los ciudadanos, porque esto, estoy seguro, y ojalá me equivoque, no va a solucionar mayormente, puede agravar los problemas en la función judicial. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar, miremos hacia las herramientas tecnológicas que introduce la normativa. Considerando que el reglamento introduce un sistema de alertas tempranas que cruza la información de diferentes fuentes institucionales, ¿cree usted que este tipo de mecanismos pueden ser usados como medios de prueba en procesos penales? A ver, respecto a la actividad probatoria en un proceso penal, hay un componente claro, y es básicamente el estándar probatorio. Es decir, para que una persona sea declarada culpable, debe llegarse al convencimiento racional más allá de toda duda razonable. Y claro, aquí puede haber distintos estándares. Si exijo mucho, tal vez, capaz ninguna persona puede ser declarada culpable. Si exijo muy poco, tal vez un inocente pueda ser declarado culpable. La idea es que en estos estándares de prueba que tenemos, nosotros podamos cumplir los requisitos al menos de los tipos penales sin acudir a hipótesis sin fundamento, a sospechas, a temas netamente referenciales. Y con todo este contexto lo que le estoy diciendo es que siempre pueden ser útiles las herramientas tecnológicas, ¿sí? Siempre podemos, no sé, ahora incluso el Servicio de Rentas Internas creo que tiene un software que le permite
no sé, a través de una herramienta de inteligencia artificial, verificar las declaraciones. Es decir, lo mismo puede pasar con los fondos de los funcionarios o su patrimonio. Sí, me parece adecuado que se puedan generar indicios, datos de la realidad. Pero estos datos de la realidad que tal vez puedan constar en un informe, en un reporte de un computador o de un software, o no necesariamente por sí mismos serán prueba. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si un informe emitido por algún, no sé, software tecnológico me dice este funcionario no tiene coherencia entre sus ingresos de estos últimos 10 años y esta lista de bienes inmuebles? Estos son datos de la realidad. ¿Yo qué hago como fiscal? Primero pido toda la información, verifico, corroboro, contrasto y verifico si o investigo para identificar si estos bienes que no están justificados tienen origen en las actividades de ese funcionario. Si es así, yo voy juntando elementos, corroborando mi hipótesis fáctica, la presento en una imputación, la presento después en una acusación, soy coherente, soy congruente, le permito defender al funcionario, esa sentencia estará llena de legitimidad. Y eso es lo que buscamos. No buscamos chivos expiatorios, ni que se esté notificando en persona, ni haciendo detenciones, ni allanamientos, que es más bien la espectacularización de estas ideas. Es decir, con que esta semana hagan 10 operativos donde detengan jueces y fiscales y los procesos se queden ahí o se caigan porque no tienen elementos probatorios, pero quieren dar la sensación de que se están haciendo las cosas bien, eso no lleva absolutamente a nada. Los procesos penales sin prueba tarde o temprano terminan cayéndose o terminan condenando a personas de manera injusta, y lo que yo siempre vuelvo y repito es: la racionalización del sistema penal no pasa por lo normativo, pasa por un montón de elementos que deben ser tratados de forma seria y en conjunto, coordinada entre las funciones del Estado. Mientras esto no ocurra, el Ecuador seguirá teniendo esta política criminal errante, buscando siempre dar la respuesta al fenómeno delictivo con lo mismo: aumento de penas, flexibilización, y sabemos que no funciona. Yo no sé, creo que hasta los ciudadanos ahora se dan cuenta que si no hay una respuesta, o sea, si no hay un cambio o una diferencia a partir de las mismas respuestas de siempre, tendremos que buscar otras, y los responsables de esto son los funcionarios públicos de más alto rango. Perfecto, muchísimas gracias a Nicolás Salas Parra por sus valiosos aportes a lo largo de este episodio. Esta conversación ha sido extremadamente estimulante y nos deja claro que cualquier reforma penal debe evaluarse no solo desde la eficiencia institucional, sino también desde su compatibilidad con el debido proceso y conceptos fundamentales como puede ser la presunción de la inocencia, la proporcionalidad de las penas y el respeto a los derechos humanos. También nos desafía a nosotros como abogados jóvenes cuestionarnos tal vez estas nuevas prácticas o las leyes y cómo podemos mejorarlas. Gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de USFQ Law Working Papers. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @USFQ_LWP, y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.